todos formamos una empresa con el fin de producir dinero, pero hay dos departamentos que son esencialmente importantes en una empresa, que es la venta y es la parte de estimación. Las empresas a donde yo he tenido la oportunidad de interactuar, de asesorar, muchas veces tienen un estimador que no sabe absolutamente nada de construcción. Eso normalmente tú lo ves en los GC. ¿Por qué? Porque básicamente un general contractor aquí que se dedique a nivel, sea un builder, ya sea residencial, ya sea comercial, ya sea institucional, básicamente lo que hacen estas empresas es, tienen un portafolio de subcontratistas, le mandan los planos a esos subcontratistas y esos subcontratistas hacen su presupuesto. Se lo envían al GC y el GC al final del camino lo único que hace es que le agrega 1% al final. Ya sea que le agrega un 5%, ya sea que le agrega un 10%, o ya sea que le agrega un 20% o un 30%. Ese 30% o 20%, normalmente aquí la terminología que se utiliza es overhead. ¿Cuánto es tu overhead? Mucha gente piensa que tu overhead es lo que tú te vas a ganar. Y eso no es así. Más adelante vamos a entrar el tema de los overhead. Pero les decía que gracias a Dios aquí todos tienen alguna noción, son ingenieros, están en el área de construcción, pero para los que no, voy a dedicar un tiempo a presentarle algunos planos de algunos proyectos para que ellos sepan qué es lo que se ve en la construcción. Muchas veces hay muchos proyectos que no tienen plano. Tú vas donde un cliente, yo quiero tal cosa, y tú tienes que darle un precio sin un croquis, sin un plano, o sea, recurrir a tu imaginación. A mí me ha pasado eso en muchas ocasiones. Cuando yo entré aquí, que empecé a trabajar a nivel residencial, iba donde muchos clientes, ellos querían hacer algo, no tenían un plano, no tenían un croquis, simple y llanamente tenían algunas imágenes o simple y llanamente te describían lo que ellos querían. Basado en mi experiencia en construcción y consultando con algunas otras personas, entonces yo podía llegar a un punto de decir, bueno, ese trabajo me va a llevar tanto de materiales, tanto de mano de obra, tanto de equipo, y yo te lo voy a hacer por tanto. El plano era el producto final. Hay otros proyectos a nivel comercial, básicamente, donde sí tú vas a encontrar una amalgama de documentos, que son los documentos del proyecto. Tú te vas a encontrar con el Project Manual, que es el manual de proyecto. Te vas a encontrar con los estudios geotécnicos, te vas a encontrar con registros fotográficos, te vas a encontrar con los planos del proyecto, etcétera. Entonces, ahora voy a mostrarles algunos, vamos a dar un pequeño repaso. Voy a empezar primero con nivel residencial. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ok. ¿Se ven esos planos? no, No, se ve el PowerPoint todavía. Sí, no se ve. ¿Y acá? Ahora sí. Y ahí sí. sí, Bueno, esto es un pequeño plano. Esto no es una construcción nueva, es una adición o remodelación que se va a hacer en una vivienda aquí en el estado de Carolina del Norte, específicamente en el condado de Durham. Hemos tenido la dicha de que este juego de planos fueron elaborados por unos arquitectos y ellos, cuando los planos son elaborados por arquitectos, tienen siempre un poco más de detalle. Aquí hay planos que no son elaborados por arquitectos, sino por personas que dibujan, drafters. Entonces, hay residencias, hay planos de nivel residencial que tú te vas a encontrar con las vistas en planta, un 3D y solamente eso. No hay especificaciones ni de materiales, absolutamente de nada. Son cosas que se definen
en el proceso constructivo, o si tú tienes una reunión con los clientes, ellos te van a especificar lo que ellos quieren. Pero en este caso, tenemos aquí, este es un plano, tienen sus leyendas. Fíjense aquí en la parte, tienen una leyenda de demolición. Esto que está en azul acá. Tienen una leyenda del site plan a mano derecha. ¿Lo ven? Dice site plan legend. ¿Lo Sí, se pueden ver? ve. Se ve. Ok, entonces tienen aquí, dicen setback line, property line, side contours, exterior wall below, roof footprint. Entonces siempre cuando ustedes están analizando un proyecto, acostúmbrense a chequear todas las notas. Lean cada cosa. Aunque ya ustedes sepan lo que contienen esas notas por su experiencia, mi recomendación es que no la ignoren. Ya he pasado varios sustos en mi experiencia, en mi tiempo de ejercicio profesional, donde ya yo estaba acostumbrado a ver esas leyendas. Aquí en Estados Unidos ya veía esas leyendas, pero hubo un día que había una leyenda con una nota, con una especificación de un material. Se supone que eso estaba dentro de la tabla de especificaciones, como todos los proyectos, pero la persona que hizo los planos, mágicamente se le ocurrió ponerla en una nota aparte, cerca de una leyenda, y yo la ignoré. Gracias a Dios no era algo significativo, pero después les voy a mostrar que hay proyectos donde sí es significativo todo esto. Entonces, fíjense, aquí a mano ponen el nombre del proyecto. Otra cosa en consideración es la escala. Siempre chequen la escala. En este plano la escala es 1/4. ¿Cómo lo sabemos? Aquí, Mm. en esta zona. Vamos a hablar en un momento acerca de la escala. Eh, Otra consideración, bueno, aquí tenemos los propietarios, quién es el arquitecto y el índice de los planos. Fíjense que aquí tienen una nomenclatura D101, A, D es de demolición y A de arquitectura. Entonces tenemos el site plan y un plano de demolición. Ese plano de demolición, estoy buscando acá. Ok. Siempre fíjense en las notas. Te dice aquí arriba, existing to remain. O sea, esta porción que está en gris, eso se va a mantener igual. Y ya lo que está en línea discontinuas, sin un Yep. hash interior, eso se va a demoler. En esa parte se va a demoler todo el deck, se va a demoler unas escaleras que están ahí. Ujú. Entonces, aquí a mano derecha, borrar esto aquí. Ok. Fíjense otra cosa, la fecha. Cuando a veces los contratistas, a veces el arquitecto, básicamente el arquitecto, eh, pone una fecha que siempre tiene que poner. Si no la tiene, tú tienes que ponerle la fecha a los planos de cuando a ti se te entregó. Ya sabes, este arquitecto entregó estos planos el 12/13 del 2023. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque puede que a ti te entregaron estos planos, tú hiciste el estimado basado en estos planos, pero cuando llega la fase de construcción, a ti te entregan unos planos con una fecha diferente. Cuando te entregan unos planos con una fecha diferente, ya eso tiene que ser motivo de alerta para el superintendente, para el project manager, y cada project manager, superintendente tiene que hablar con el estimador, porque puede que hubo una variación en el scope del trabajo.
Puede que ahora tenemos unas ventanas que costaban a $10 el pie cuadrado, pero ahora mágicamente el cliente y el arquitecto tienen unas ventanas que esas ventanas cambió el diseño de la ventana y tú la puedes encontrar a $30 el pie cuadrado esa ventana, pero tú no lo sabías. A ti nadie te informó. Entonces esos son puntos que tú tienes que tener en consideración. ¿Tienen alguna pregunta? No, excelente, excelente, excelente. Pero bueno, Entonces tenemos aquí, hay tablas de puertas. Door schedule. El door tag, que es la identificación, o sea, cuando nosotros nos vamos al plano, por ejemplo, este es un sliding door, 08. Cuando voy al plano 08, aquí me dice las dimensiones, me dice el tipo del finish y me tiene algunas notas. Todo eso yo tengo que tenerlo en consideración porque eso afecta el precio. No es lo mismo una ventana de aluminio con un tipo de vidrio tradicional que una ventana con vidrio, que el cliente esté pidiendo unas especificaciones de que tenga tanto por ciento de UV, de que sea resistente a 400 millas por hora de un huracán, etcétera, etcétera. Son elementos que uno tiene que tomar en consideración. También tenemos el finish de habitación. Entonces, por otro lado, tenemos las notas de las ventanas. Todo eso. Si usted recibe unos planos con todo ese tipo de cosas, es una bendición. ¿Por qué le digo que es una bendición? Voy a poner un caso. Eh, un tiempo atrás, un cliente pidió una, un sunroom. El sunroom era más o menos de 500 pies cuadrados. Lo más caro que tenía ese sunroom eran las ventanas. El sunroom costaba como $450,000. ¿Por qué costaba $450,000? Porque el cliente pidió unas ventanas súper extravagantes. Las ventanas, solamente en la ventana se fueron 90,000 y pico de dólares. Representaba un porcentaje sumamente importante del estimado. El lower floor plan, todos esos detalles, si tiene un cross space, si tiene un basement. es un Es- basement. Dígame, Un basement, un basement. Ajá. ¿qué es eso? Bueno, básicamente, aquí en Estados Unidos tú puedes tener tres tipos de elementos debajo de piso. Un crawl space, que es básicamente una apertura que existe por debajo del nivel de piso. Normalmente tiene 18 o 24 pulgadas, que Sí, es, ¿me está entendiendo? sí, sí, perfecto. Exactamente. Entonces, debajo de ese de ese sistema de piso, ahí es como, déjame ver si tengo aquí para que me entienda mejor. Crawl space. ¿Está viendo esta imagen? Sí, perfecto, se ve. Se ve. Bueno, este es un crawl space. Eso que ustedes ven aquí es un sistema de encapsulación que se le hizo a la residencia. Aquí debajo de eso blanco está la tierra. Esto que Ujú. ustedes están aquí viendo son pilares, columnas de bloques de concreto. Y ya esto madera son los joists, las trozas, el sistema que soporta el primer nivel. Eso es un crawl space. Un basement es una estructura de que, vamos a buscar aquí, estar debajo del nivel de piso. Sí, sí, Eso es un basement. ¿Por qué es un basement? Cuando ya pasa de cierta altura. Normalmente los crawl space tienen Similar a un sótano, Rafael. exactamente, similar a un sótano. Exactamente, similar a un sótano. Entonces, vamos a seguir acá. Esta casa tiene un crawl space. ¿Por qué yo digo que el crawl space es importante? Bueno,
Porque supongamos que usted tiene que hacer una rehabilitación estructural en esa casa y que el ingeniero estructural está recomendando que usted agregue unos pilares de soporte y unas vigas de acero. Cuando a usted le envían los planos de una estructura existente, de una casa existente, usted asume, bueno, está bien, ya da el precio, cuánto la viga, cuánto tiempo me va a llevar, y usted lo asume así, sin tomar en consideración el espacio que hay ahí abajo. Y cuando usted llega al site que le dieron el contrato de $150,000, usted se da cuenta de la cruda realidad, que usted tiene una apertura de 24 pulgadas de altura y en ese espacio de 24 pulgadas de altura usted va a tener que instalar unos footings de concreto y va a tener que trasladar una viga de acero para soportar. Entonces ahí sabemos que por la limitación del espacio va a tener que tomar más tiempo. Probablemente tenga que conseguir obreros que no sean de gran estatura. Probablemente tenga que buscar sistemas especiales para levantar la casa y le va a tomar muchísimo más tiempo. Y lo que usted dijo que le iba a tomar 5 días, al final del proyecto le tomó 20 días por las consideraciones del espacio, porque no se dio cuenta que era un crawl space. Pensó que era un basement, que usted tiene una altura de, de piso de 10 pies y usted podría hacer lo que usted quiera en esos 10 pies. Pero cuando llegó a la casa no tiene 10 pies, lo que tiene tal vez 2 pies. ¿Qué Mm. va a hacer? ¿Va a tener que rechazar el trabajo o cómo lo va a hacer? Entonces esos son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta en la lectura de planos. Rafael, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué función tiene ese CrossPay aquí en Estados Unidos? Esas Bueno, 24 pulgadas para los servicios. sí, para los servicios. Muchas veces el HVAC system, la parte de los ductos se instalan ahí debajo. La plomería, todo eso se hace ahí. Por motivos también de ventilación, sistema aparte de lo que tiene que ver con la insulación. Todo eso lo vamos a ver, así que no se preocupen. ¿Y cómo Sí, lo pero protege cómo lo protege para la entrada de agua por ahí que están los servicios y todo eso? Bueno, todo en la parte constructiva, muchas veces lo que hace es que los clientes ponen lo que se llama una vapor barrier, una barrera de vapor, protegen, impermeabilizan todo lo que son las paredes y la tierra y las columnas, como vimos, por ejemplo, en esta foto acá. Creo que en Florida no usan CrossSpace. La mayoría de esas casas, creo que allá, No, sí se hacen, pero se- pocas. pero pocas. Y normalmente trabajan con Funde- losas, Ujú. slabs, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de un CrossSpace. A mí me ha tocado entrar en lugares que son mucho más estrechos. Por código, dependiendo del código de tu estado donde tú resides, se te exige una altura mínima para poder trabajar. Normalmente este CrossSpace se genera con las diferencias de nivel del terreno. La altura del CrossSpace varía dependiendo el grading que tú vayas a... Dígame, que escuché ahí una voz de fondo. Entonces, vamos a seguir. disculpa, Rafael, en cuanto a la limitante de la altura para que cambie de la característica de crawl space a basement, ¿cuál es la altura Ya máxima de un crawl space? un CrossSpace normalmente lo que tiene son de 18 a 24 pulgadas mínimo por código. Y máximo, Ya después de ahí, si tú tienes, por ejemplo, un espacio del sistema de piso al terreno de 9 o 10 pies, ya tú lo puedes considerar como un basement. sí, sí, ya es habitable. Exacto, tú lo puedes convertir a un espacio habitable. Sí, por eso es que deseaba por lo menos tener una referencia de altura, ya cuando pasa de 48 pulgadas ya
es el máximo para determinar un crawl space. Exactamente. Todo depende del mínimo que te genere el código. Perfecto. Entonces, tenemos aquí, fíjense siempre el elemento. Aquí tenemos el plano de fundación, foundation plan, el main floor. Tienen las notas, fíjense las notas. Dice aquí framing member, número 2, Southern Yellow Pine. Eso es el tipo de madera. Todo eso lo vamos a ver. Los headers, en Florida lo que usan es un sistema de mampostería. Entonces, lo que usan son beams prefabricados en muchas ocasiones. Tenemos aquí el ceiling framing plan. Todo esto, el ceiling de esto, todo eso es madera. Por ejemplo, aquí te dice 3, eso es la cantidad de LVL que vamos a utilizar. Son 2 de 2 por 12. Ok, fíjense, por ejemplo, las elevaciones. Todo eso es importante a la hora de estimar. Por ejemplo, en esta casa, fíjense que aquí que tienen del lado izquierdo tiene un cross space, pero del lado derecho, ellos van a generar Listo. la altura suficiente para que el cliente pueda tener un gimnasio. Ujú. Pero como basement. Exactamente. Por ejemplo, aquí te dice que el CMU es Sparge. Muchas ocasiones hay, dependiendo, a veces se deja el bloque sin sin ningún revestimiento. Sí, Otras acabado. veces, otras veces se pone un revestimiento de cemento, otras veces se le pone ladrillo. Todo depende. Bajo nivel de piso, bajo nivel de piso, siempre dependiendo el sistema, dependiendo el estado, siempre son bloques. Ya superior, por encima del nivel de piso, es siding. Todos vamos a aprender cómo estimar siding, cómo estimar masonry, cómo estimar todo eso. Estoy tratando de utilizar, utilizando esta terminología en inglés para que los que no la saben en inglés ya se acostumbren. Porque a veces aquí uno utiliza como una especie de Spanglish. Por ejemplo, si tienes un mexicano trabajando contigo, si tienes guatemaltecos, si tienes hondureños, cada uno tiene una jerga de hablar. Eso tenemos que conocer, los estimadores tenemos que conocer todo eso. Si eres dominicano, etcétera, etcétera. Argentino, todos tenemos una terminología. La terminología que vamos a utilizar aquí es, evidentemente, hablamos español, pero nos vamos a concentrar en los términos en inglés. Fíjense aquí. La altura del subfloor la altura del piso son 9 pies. Eso es básicamente el estándar. En estos planos tenemos la dicha, la bendición de que el arquitecto esté especificando los requerimientos. O sea, tenemos lo que se llama las especificaciones técnicas. Estas divisiones que ustedes ven aquí dice D y B número 1, D y B número 2. Eso es sí, eso es division number 1. División número 1, división número 2, división número 3, división número 4, eso lo vamos a ver todo ahora. ¿A qué se debe eso? A que el arquitecto, la persona que está en la parte de construcción de plano, está utilizando lo que se llama el sistema CSI, que es un estándar en construcción para la elaboración de especificaciones técnicas. Muchos estimados se basan en esta misma nomenclatura. Lo vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, en la división número 1, que son los requerimientos especiales, él te está diciendo que cuando tú vayas a estimar, esto es lo que tú vas a considerar. Para las like fixtures, $50 por fixture. Para el countertop, te está diciendo los precios. Eso es lo que tú tienes que incluir en tu estimado. Y especificar que esos precios son basados en lo que el arquitecto está proponiendo. Todo eso tienes que especificarlo.
Existing condition, ¿qué significa eso? Aquí el arquitecto está especificando qué cosas se van a demoler y le pone notas. En el concreto, te está diciendo que el concreto va a ser cast in place concrete, que los footing van a ser con una resistencia de 3000 psi. Te está diciendo que el slab va a ser de 4000 psi y te está especificando el distanciamiento de los control joints, etcétera. Te dice aquí que el vapor barrier, el detalle del tipo del vapor barrier que vamos a utilizar está en la división 7. La división 7 básicamente se trata de eso, de eh, thermal, mírenlo aquí, thermal atmospheric protection. ¿Está listo, Simón? Ok, déjame ver porque Un voy a poquito. tener que... ok. Si pueden, por favor, pónganle mute a los micros. Entonces tenemos el masonry, tenemos la parte de la división 5, que es metales. Te dice aquí el tipo de materiales que vas a utilizar para la escalera. Y la persona que tú tienes que contactar es esta. Entonces, aquí la parte de la protección, de la humedad y de lo que tiene que ver con el thermal, creo que en español es las temperaturas y controles ambientales dentro del proyecto, te dice lo que tienes que utilizar. Por ejemplo, debajo del slab, tienes que utilizar un 10 mil polyurethane film. Eso, ¿por qué? A veces hay de 6 mil, a veces hay de 15. Todo depende y cada una tiene un precio diferente. Mientras más bajito es ese número, más cara es la barrera de vapor. Te dice aquí lo que tienes que utilizar para el roof, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Alguna pregunta de este planito? Sí, Inge, ahí en la parte de metal, en la sección 5, Ujú, comentaba que venía el nombre de una persona y un teléfono, que era con la persona que se tenía que comunicarse o ponerse en contacto. ujú. ¿Cuál es la razón para ponerse en contacto? ¿Es el proveedor del metal o es quien está encargado del proyecto? Muchas veces los arquitectos se enamoran digámoslo así, de, de un proveedor de materiales en específico. Ellos quieren que tú uses esa marca de material, ese fabricador o esa persona. No es obligatorio, pero sí tú tienes que tomarlo en cuenta a la hora de tú hacer tu estimado. Porque a nivel, por ejemplo, a nivel comercial, existe el trámite de lo que se llaman los sumiros. ¿Qué son los sumiros? Son entregables que tú le dices al cliente, mira, esta barrera de vapor o este metal que yo voy a utilizar me lo va a vender tal compañía. El proveedor es Alfa y Omega y las características de este material son esta y esta. Tú se lo entregas y el cliente lo aprueba o el cliente lo rechaza o el cliente te va a poner una observación. A nivel residencial, cuando son proyectos donde está involucrado un arquitecto, pasa también lo mismo. Entonces, la persona que elaboró estos planos, el arquitecto que elaboró estos planos, te está diciendo a ti, mira, Paragon, habría que ver si ese Paragon tiene que ver con una empresa que vende ese tipo de material, que vende ese handrail o o que lo fabrica. Habría que hacer una pequeña investigación sobre este tema. Pero es bueno que siempre lo cheques y que siempre exista una buena comunicación a la hora de estimación y en la construcción con el cliente. Porque yo puedo estimar que un countertop de una cocina sea de cuarzo, pero el cliente lo quería de mármol. O sea, todo eso, pero tú no especificaste en tu estimado que era de cuarzo, tú simple y llanamente pusiste countertop y pusiste $25,000. Pero en tu estimación tú asumiste en tu cabeza que ese countertop te lo iban a poner de cuarzo.
o iba a ser laminado, pero a la hora de construir el cliente está esperando que tú le pusieras, esto es un ejemplo, un countertop de oro. ¿Qué tú vas a hacer? Ahora, si tú lo hubieses especificado en tu estimado y en el contrato, tú dices el countertop que vamos a poner es de cuarzo de tal espesor, de tal fabricante o de tal cantera, o alguna nota que especifique lo que tú estás presupuestando, ya tú te vas a evitar un montón de problemas. ¿Qué otra pregunta? Una pregunta, ¿esa especificación va en la estimación? En la fase de, tú puedes ponerlo en el contrato o en tu estimado. Depende con la empresa donde tú trabajes. Si tu empresa es una empresa que se acostumbra a elaborar contratos en todos los proyectos, es bueno especificarlo. Pero tú como estimador, independientemente de lo que haga el departamento de contrataciones, mi recomendación es que tú en tu estimado sea explícito, que no dejes nada en el aire. Que si tú pones un countertop, que si tú pones unos gabinetes de tal altura, de tal dimensión o de tal material, lo especifique una pequeña nota. Porque cuando no hay manuales de especificaciones técnicas, como normalmente sucede a nivel residencial, todo está en el aire. Ahora, a nivel comercial, como vamos a ver ahora unos planos, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos detalles que tú no tienes que inventar. Tú vas al manual de especificación técnica y ahí te dice lo que tú tienes que presupuestar. Y si no está, pues simplemente en la parte de estimación, que lo vamos a ver más adelante ahora, tú envías un correo, una comunicación y dices qué tipo de material tú quieres que yo te ponga aquí. Eso a nivel comercial casi no hay ese tipo de problema, porque casi todo está detallado. Pero a nivel residencial hay mucho problema. Y a nivel de adiciones y remodelaciones, el problema se intensifica aún más. Porque cuando tú estás estimando adiciones y remodelaciones, el tema aquí es que tú ya estás trabajando con una estructura existente. Y cuando tú estás trabajando en estructuras existentes, hay elementos de demolición, de control ambiental, del cliente. O sea, no es fácil para un cliente hacer una remodelación. A ti te interesa hacer una remodelación porque tú sabes que tu empresa vive de eso. Pero el cliente está haciendo la remodelación porque tiene una necesidad o porque simple y llanamente tiene un dinero que quiere gastar. Tiene un sueño. La esposa de un cliente quiere hacer una cocina y la cocina cuesta $125,000 porque la que ella tiene ahora mismo, ella no se siente conforme con eso. Ese es tu negocio, tú produces dinero de esa manera. Ellos están satisfaciendo un gusto o una necesidad. Para ellos el proceso de construcción es difícil. Para ti el proceso es siempre difícil desde estimación, construcción y la garantía. Pero tú vives de eso, ellos no. Entonces esas son cosas que tú tienes que tomar en consideración. ¿Me doy a entender en esa parte? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. En los finishes, todo aquí está claro. Se supone que cuando yo estime este, este trabajo, la incertidumbre en la parte de estimación es muy poca. Siempre hay una relación entre beneficio e riesgo por la incertidumbre. Mientras más riesgo tú tienes, mientras más incertidumbre tú tienes de un proyecto, Corres. más caro puede salirte un proyecto, más costoso es tu oferta, más el precio tuyo como contratista, o tú lo subes para amortiguar el riesgo, o tú lo dejas igual y tienes mayores controles. Son muchas cosas, hay mucho en juego. Repito, la gran mayoría de las empresas aquí en Estados Unidos quiebran por esta parte de las estimaciones, porque todos estamos muy emocionados de que vamos a poner nuestra compañía, que vamos a correr nuestra empresa, pero no nos damos cuenta de que si estimamos mal un proyecto, podemos fracasar. Y al año, a los 2 años,
podemos vernos en situaciones muy difíciles. Es correcto. Rafael, una preguntita. Sí, Ah, señor. eso en función de lo que estás conversando y esos detalles están todos en los planos. ¿Qué pasa cuando esos detalles no están? ¿Qué hacemos? Cuando los detalles no están, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que yo tengo que entregar un presupuesto. Me pasó en muchas ocasiones que tenía que entregar un presupuesto en 3 horas. O Bueno, sea, el cliente llamó o la persona para la que yo estaba trabajando me llama y me dice, mira, yo quiero que tú me des este presupuesto porque el plazo se vence hoy. O sea, tú tienes que respirar profundo porque se supone que, o sea, tiene que haber un tiempo, a ti se te tiene que dar un tiempo como estimador. Por eso normalmente casi no sucede. Entonces, ¿qué pasa? O tú recurres a dar un precio súper alto, o tú, con tu experiencia sobre ese tema, ya tú sabes, tú tienes, o sea, en estimación hay como una especie de intuición, ya, llamémoslo así, como una especie de intuición femenina a la hora de estimar. Tú tienes que intuir. Y cuando, o sea, tú dices, bueno, este proyecto puede que sucedan este tipo de cosas, y lo deja, y en muchas ocasiones se deja hasta la suerte. O sea, cuando hay tanta incertidumbre, o tú pones todas las exclusiones arriba en tu estimado, tú dices, yo excluyo esto y esto. Y lo que yo incluyo es esto y esto. Esa es una de las mejores maneras de manejar la incertidumbre. Escribir. La otra opción es comunicarte con el cliente, tener una conversación con el cliente. Esa conversación con el cliente depende de tu conocimiento en la construcción, de tu experiencia como constructor, como estimador, ¿tú eres de dónde, de Balbuena? República Dominicana. Balbuena, te comento algo, ¿verdad? Ujú, Yo soy estimador en Venezuela, yo soy ingeniero civil y ujú, en Venezuela montaba muchos presupuestos, pues, ajá. ¿verdad? Eh, la capacidad, por lo menos, de decir, mira, obra te va a costar más aproximadamente tanto, ¿no? Sin dar muchas explicaciones, pero porque en Venezuela existe, ¿verdad? O trabajamos por metro cuadrado de construcción. El Ujú. metro cuadrado o acabados finos, ¿entiendes? Entonces cada cosa tiene su especificación. Ah, no, mira, el metro cuadrado de construcción ahorita está en $20,000, por decirte algo. O $200, $300, $500, que era aproximadamente en ese momento. Entonces, ¿a cuántos metros cuadrados tenemos? Por tanto piso, por tanta broma, eso es aproximado, ¿verdad? Pero era aproximado. Eso era para que la persona dijera, bueno, ¿puedo o no puedo? ¿Verdad? Sí. Y no finiquitaba, pulía el presupuesto. Ujú. ¿Qué ocurre aquí en Estados Unidos? Que yo no sé si existe por pie cuadrado o por metro cuadrado o por lo que sea, ¿verdad? Un estimado de cuánto cuesta un metro cuadrado, o un pie cuadrado de construcción. Es que o sea, existen. Sí existe. Todo eso existe y lo vamos a ver. Son métodos, o sea, depende de la fase de estimación en la que tú te encuentres. Todo eso Por existe, pero, pero, precio, precio básico, pues, global. sí, todo eso existe, pero la forma como aquí se maneja es otra cosa. Porque no es lo mismo cuando tú estimas siendo subcontratista que cuando tú estimas siendo general contractor. Son cosas muy diferentes. Entiendo, claro que entiendo perfectamente. Dígame. Que te entiendo perfectamente. Y tú no Por ejemplo, vayas a su trabajo, pues, yo lo entiendo. vamos a poner un caso. Yo tuve una reunión con un cliente la semana pasada. Quiere hacer unas adiciones en su casa. Por mi experiencia, yo sé que el precio cuadrado de adiciones anda de $200 el pie cuadrado a $300 el pie cuadrado. Yo le doy un número rústico. Le digo, mira, esto es un rough number, un número rústico. Yo estimo que este proyecto a ti tú quieres agregar 500 pies cuadrados, te va a salir $400,000 o te va a salir $600,000. ¿Qué pasa con muchos de esos estimados rápidos? Aquí existe un tema.
cómo piensa el cliente, cómo piensa el norteamericano. Cuando tú vas y le dices eso a un norteamericano, eh, ellos, la mayoría de los casos, ellos no entienden. O sea, tú tienes que llegar a una parte de tener una conversación con él y decirle, mira, este número que yo te estoy dando y tú no tienes planos, tú siempre tienes, tú lo que tienes es una idea. Hay que generar los planos del proyecto, pero yo te puedo decir que mi experiencia y los precios del mercado andan de este número a este número. Y ellos te dicen, oye, pero eso está muy caro porque mi casa, el pie cuadrado a mí me sale a $150 el pie cuadrado. Y te- si tú no le sabes responder, te ponen en una encrucijada porque ellos dicen, ¿cómo es que una construcción nueva te sale a $150 el pie cuadrado, pero en una adición tú me estás cobrando a 200 o a $300 el pie cuadrado? Bueno, es que en adiciones y remodelaciones tú no puedes tener ese parámetro de los $150 el pie cuadrado, porque en adiciones y remodelaciones tú tienes que destruir paredes, tú Es tienes que correcto. reforzar paredes. Hay Ujú. un montón de consideraciones, los costos y el overhead para una empresa que hace adiciones y remodelaciones totalmente diferentes para una empresa que te trabaja en producción y construcciones nuevas. Tú sabes. Entonces, al principio tú le das ese precio rústico, pero si tú se lo das así en lleno, tú puedes alejar al cliente, porque Sí, es muy fuerte. la estimación, dígame, Es fuerte, es duro, es duro. o sea, Es sí, duro para ellos. es duro, o sea, a mí no me gusta cuando tú tienes un encuentro con un cliente manejar ese tipo de precios, realmente a mí no me gusta, porque tú lo alejas, tú sabes, o sea, tú lo alejas, sí, Pierdes el negocio. pierdes el negocio. Entonces yo hace tiempo cambié mi metodología y le digo, mira, ahora mismo yo no te puedo dar este precio. Yo tengo algunas nociones, pero en tu caso, tu casa tiene algunos elementos que hay que reforzarla, que yo tengo que consultar con el ingeniero estructural y ya me lo quito de encima. Porque a veces ellos con su insistencia quieren que tú le des el precio inmediatamente, como si tú fueras un mago. Es Sí, correcto. Sí, en muchas ocasiones tú eres un mago, tú sacas un número debajo de la manga, pero en otras ocasiones tú no quieres hacer eso porque es contraproducente en la parte de venta. Entonces, voy a mostrarle otro ejemplo y casi estamos cerrando la parte de la lectura de planos porque ya tenemos una hora. Miren este otro plano. Este plano viene con todos sus detalles, las especificaciones técnicas, la selección de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son proyectos que a mí me da gusto estimarlo, pero hay proyectos que a mí no me da gusto estimarlo porque simple y llanamente el cliente te aparece con 4 líneas, literalmente. O sea, hay proyectos que tú tienes que dar un precio de una remodelación con 4 líneas. Es literal lo que le estoy diciendo. A mí me pasó en muchísimas ocasiones. Y ya cuando eso sucede, que tú le envías un quote a un cliente, tú tienes que trata de ponerle todas tus notas. ¿Qué tú estás incluyendo y qué tú no estás incluyendo? Ok, entonces ahora quiero mostrarle uno a nivel comercial. Esto es de un banco. ¿Están viendo mi carpeta de trabajo? sí, se ve. Sí, 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 vimos. Ok, aquí ven Sí, la 4 carpetas. Dice General Document, veo. planos, Spec y Submittals. Ya, Entonces, fíjense la diferencia entre lo comercial y lo residencial. En no comercial, ya yo tengo una estructura de proyecto mucho más organizada en cuanto a los planos. Tengo documentaciones, tengo requerimientos para el HVAC, el plomero, el electricista. Inclusive me están dando un reporte geotécnico. Para los que no conocen lo que es un reporte geotécnico, eso es cuando tú estás haciendo una construcción, tú tienes que evaluar el suelo, el terreno, si tú vas a encontrar rocas, si tú tienes arena, si tú tienes arcilla. Todo eso afecta a los precios. Si En yo nuestro soy país es un estudio de suelo. exactamente en los países latinoamericanos un estudio de suelo. Con estos estudios de suelo y tu compañía se dedica a hacer grading, o sea, movimiento de tierra, ¿cómo tú vas a dar un precio
para hacer un movimiento de tierra si tú no sabes lo que hay en el suelo? Tú puedes estimar que tú vas a excavar en un suelo blando, pero también puede pasar que cuando tú estimaste y fuiste a construir, te apareció roca y tú no pusiste en tu estimado que excavación y demolición de roca estaba excluido. ¿Qué pasa en ese caso? El cliente, el GC, si tú eres su contratista de movimiento de tierra, el GC lo que te va a decir, ese no es mi problema. Yo te mandé a ti y tú me pusiste aquí excavaciones, movimiento de tierra $100,000, pero tú no leíste el estudio de suelo, tú no leíste el reporte geotécnico. Y en el reporte geotécnico, en una de las excavaciones te decía que habían aproximadamente tantos pies lineales en esta zona que de roca, que es una roca dura, puede ser una roca dura, una roca blanda, etcétera. El asunto es que tú no leíste, tampoco leíste que había presencia de agua y cuando fuiste a excavar, el primer pie te salió presencia de agua. ¿Qué vas a hacer si tú en tu estimado tú no excluiste eso? Entonces, si tú te vas a dedicar a hacer tu empresa es de movimiento de tierra, las exclusiones son importantes. Excluye, o sea, yo excluyo excavación y demolición de roca. Yo excluyo lo que en inglés se conoce como el dewatering. Dewatering se escribe, que tiene que Igual. ver cuando hay presencia de agua. Tú tienes una excavación, hay presencia de agua. ¿Cómo tú vas a manejar eso? El manejo del agua en la excavación. El agua te puede afectar la producción, te puede afectar muchísimas otras cosas. Al final todo se traduce en tiempo y dinero. Y si tú estimaste que tu proyecto era de $20,000 y ahora te parece presencia de agua y no lo consideraste en tus números, ya tú sabes que por ahí tú puedes estar perdiendo dinero. Entonces, por ejemplo, en este banco te están presentando los perfiles estratigráficos, la estratificación del suelo y aparentemente, en la leyenda, aquí cuando uno lee, todo lo que aparece es arcilla, nada complicado. Absolutamente nada complicado. Ya con eso, mi experiencia y los rendimientos de los equipos, yo puedo estimar que ese tipo de material, la excavación me va a salir a $15 la yarda cúbica. Rafael, yo le agregaría otro punto. Dígame. Ese estudio de suelo también te va a decir si el terreno es derrumbable y generalmente tienes que usar entibado para hacer los Es, encofrados. Y eso exact- tienes que agregarlo en el presupuesto, por supuesto. exactamente. Ese es un excelente punto. Si tú vas a tener excavaciones, por ejemplo, aquí la OSHA. Si tú vas a tener supervisión de la OSHA y una excavación excede los 4 pies de profundidad, aquí tú tienes que hacer lo que se llaman Entibar. los, dígame, Entibar, sí, entibar, lo que dijo. entibar, utilizar shoring, utilizar encajonar Y o ya. utilizar un sistema dependiente para contrarrestar ese debilitamiento de suelo. Se le hacen unos slope o unos grados de inclinación que lo vamos a ver más adelante para los que no están familiarizados con esos términos. Ok, entonces, ¿Cómo se dice entibar en inglés? shoring, Slope, short, shoring, escribe shorting, así. ok, shorting, Ujú. excelente. Entonces, por ejemplo, en este plano, vamos a ver, en este banco, en este proyecto, fíjense, solamente con la estructura ya sabemos que es algo comercial y que es algo de gran envergadura. Es un Ujú. Chase Bank que van a construir aquí en Raleigh, Carolina del Norte. Fíjense los índices. Te dice aquí todos los planos. Te dice aquí en qué fecha, cuál fue la última fecha de revisión y con qué finalidad. Si fue para una parte de estimación conceptual, si simple y llanamente se está haciendo para permisos, etcétera. ¿Qué se está entregando? Siempre chequen el índice para que no estén hojeando mucho los planos. Las notas generales del proyecto, quiénes son los propietarios,
quién es el arquitecto, el ingeniero estructural, etcétera. ¿Cuáles son los vendedores que se van a utilizar? Fíjense que aquí, en este banco, ellos tienen unas personas, lo vamos a ver ahora, que ellos son, el banco te está diciendo, mira, yo quiero que estos materiales tú los compres en esta empresa. Yo no quiero otro tipo de proveedor, yo quiero esa empresa, esa marca, y eso es lo que tú tienes que darme a mi precio. Esas son cosas que uno tiene que tomar en consideración. Aquí tenemos algunos cálculos que son de diseño. eh, Estos son cosas estándares porque hay cumplimientos de normativa según el ADA, etcétera. Si es ADA, si no es ADA. Déjame ver. Aquí ya vienen detalles. Los detalles son una de las cosas más importantes en construcción y en estimación. Aquí te estoy especificando que vamos a utilizar, por ejemplo, este es el dumpster, donde se almacena la basura. Se ponen los contenedores para que ahí se recolecta la basura y después viene el camión recolector y se la lleva. Eso tiene un diseño. A muchas ocasiones el cliente te dice que lo quiere cerrado, lo quiere abierto. El ingeniero estructural, el arquitectónico, el arquitecto te dice todo lo que quiere. Por ejemplo, este es un valor que va lleno de concreto, la fundación, el coping, te pone qué tipo de coping quiere, si es de aluminio, si es de concreto, si es de ladrillo, si es de madera. Eso hay que tomarlo en consideración. Aquí tenemos la planta estructural. Notas generales. Siempre lean las notas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Quiero preguntarte algo, Rafael. En tu experiencia, que ya como estimador, un proyecto como el que estás mostrando ahorita, mira, que es el de el Chase Bank, Ujú. ¿cuánto tiempo tarda un estimador en cubrir, más o menos? Por ejemplo, si tú eres GC, voy a repetir cómo trabajan los GC. Ya entiendo cómo trabajan los GC. ¿Cómo trabaja un GC aquí? La mayoría de los GCs cogen ese mismo plano, van a una plataforma, ya puede ser CoConstruct, Construct Connect, Building Connect, cualquiera sea la plataforma, Ujú. suben los planos y ya ahí y mandan una invitación a las empresas de concreto, empresas de asfalto, empresas que trabajan framing de madera, framing de metal, el fire alarm system, todo, el electricista, todo. Ellos mandan los planos. Ok, Entonces, al mandar los planos, dan un tiempo, normalmente dan una semana, 2 semanas. Si tú como persona eres una empresa de movimiento de tierra, tú lo ves y dices, a mí me interesa, y le da un precio. Se lo mandas a ellos y ellos, al final de todo eso, lo único que ellos hacen es, vuelve como, cogen todos esos números y exacto, lo abajo, suman lo y suman y le le ponen un ponen un porcentaje. 9G, ya salió, San se acabó. En los países de nosotros normalmente estamos en diseño y construcción al mismo tiempo en muchas ocasiones, ya tenemos una base de datos de análisis unitario o precios unitarios y Es decimos, correcto. bueno, el slab me va a salir a tanto, etcétera, 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 etcétera. Aquí no funciona de esa manera. En cierto nivel no funciona de esa manera. A menos que tú como GC, tú tengas ya un personal y tú como GC haces tú a nivel interno la gran mayoría de todas esas actividades. Ya tú tienes carpinteros, tú tienes concreteros, tú tienes electricistas, tú tienes soldadores, tú tienes equipo de movimiento de tierra. Ya si tú trabajas de esa manera, ya tú puedes crear tu base de datos y trabajar por precios unitarios. Pero aquí no funciona así. En un nivel, tú sabes, en un nivel. Ok, La gran mayoría de los GC aquí lo que tienen es, en su estructura, tienen un project manager, tienen un superintendente, tienen un estimador y tienen un contable.
Esa es la estructura. Después, todo lo demás, 98% de todas las actividades que se realizan a nivel residencial y comercial son subcontratadas. El GC aquí lo que se convierte es un gestor de proyectos. Es Eso correcto. solamente eso es lo que Ra- hace. Rafael, te tengo una pregunta. Dígame. En nuestros países, específicamente en Venezuela, no sé cómo funciona en Dominicana, pero en Venezuela, cuando nosotros ganamos un contrato, existen lo que se llaman las obras extras o obras adicionales, que son partidas que quedaron fuera del presupuesto y de Ajá. alguna manera se agregan. ¿Aquí existe eso o los contratos son cerrados? Netamente Esa cerrados. modalidad. Voy para allá. Ahora, acuérdense que estamos estudiando, dando un repaso de planos. Todavía no hemos entrado a lo que es estimación realmente. Ok, te entendemos, te No se, entendemos. no se me desesperen. Ajá, te entendemos. Entonces, Me entonces, estoy adelantando entonces. sí, vamos Ajá, para allá. Vamos a hablar de lo. Una Dígame. pregunta, Rafael. En ese sentido de, como dices tú, que se va y se solicita que cada una de las empresas dentro de esa plataforma donde tú descargas los planos te dan las estimaciones propias, ¿verdad? ¿Qué garantía hay de que deba ser confiable? ¿Es en un 100% confiable o uno debe tener un margen, un porcentaje de consideración para ese tipo de presupuesto que te presentan? Por ejemplo, ¿qué hacen muchos GC aquí? Ya ellos tienen 5 contratistas de concreto. Le mandan esos proyectos a esos 5 contratistas. Ya ellos tienen 5 opciones. Está es responsabilidad de ellos evaluar cada una de esas ofertas. Exactamente, a eso me refería. Es conveniente igualmente que uno haga su propio análisis. Exactamente, ya Sí. como todos, por ejemplo, este banco, yo sé que este banco anda en 2.5 millones de dólares. Construir este banco, lo que es el building y lo que es el site work, entiéndase los exteriores. Yo sé que ese proyecto, mi experiencia, anda en 2.5 millones y que el concreto de ese tipo de proyectos, lo que es el área de la estructura, que es un slab con unos footing, etcétera, etcétera, me andan 150.000 dólares. Y que el concreto exterior, porque hay tantos pies lineales de curva, tantos pies cuadrados de sidewalk, son 100.000 dólares. Ya yo sé que en concreto hay 260.000 dólares. Aquí los GC, es muy difícil que un GC aquí cambie de línea de negocio. La mayoría de los GC aquí tienen siempre una línea de negocio. Estos GC solamente hacen bancos, estos GC solamente hacen clínicas dentales, este GC solamente hace escuelas. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que una persona que se dedique al área comercial, un GC, un general contractor, que se dedique al área comercial, comience a hacer residencia. Muy difícil. Muy difícil es que si tu empresa hace remodelaciones y adiciones, te haga construcciones nuevas. O sea, aquí la construcción está muy sectorizada y muy especializada. O Es sea, que ellos se mantienen en el mismo rubro. Perfecto. en el mismo rubro, sí, porque es más fácil. Aquí hay muchos trámites burocracia. Aquí más que aspecto constructivo, hay lo que es mucha burocracia, muchos elementos de administración, Sí, más que el proyecto en sí. pero tiene sentido, porque al final, si ya tú desarrollas una experiencia, por ejemplo, en la parte comercial de hacer banco, ya tú, por ejemplo, irte a estimar lo que es una escuela, ya tú estás perdiendo tiempo porque tú tienes que analizar y tienes que irte del renglón de lo que tú estás manejando. Exactamente, pero todo depende de la economía. Eso es precisamente lo que iba a expresar, porque si se te presenta una circunstancia en que te veas obligado a irte a otro porque ha mermado el desarrollo comercial, por decirte algo, Ujú. te ves como que condicionado por la circunstancia a abrirte en otra área, porque la experiencia en general la tienes, que es construcción. Exacto. Sencillamente adecuarte a un nuevo aspecto. En nuestros países, la gran mayoría de nuestros países, como en algunos de ellos la economía es un poco más limitada, tú tienes que hacer muchas cosas. En mi país, República Dominicana, yo pasé por muchísimas áreas.
Pasé por áreas sanitarias, estructurales, por casi todas las áreas, asfalto, casi todas. Cuando yo vine aquí, que presenté mi currículum, cuando inicié aquí mi trabajo, me decía, pero tú sabes de todo. Pero yo tuve que aprender muchas cosas porque la economía en mi país me forzó a hacer eso. Aquí, tú vas donde un estimador y te dice, mira, es lo único que te estima concreto. No le hable de estimación de asfalto, no le hable de estimación de Masonry. La persona, perdónenme el término, el tipo, lo único que hace es pasar línea de arriba hacia abajo, ya no hace más nada. Y está especializado solamente en eso. Pero ¿por qué Y no sabe sucede eso? más nada. No sabe Y más no sabe nada, más nada. no sabe más nada. Es Eso, correcto, así es. eso sucede mucho aquí. Entonces, voy a cerrar aquí. Nosotros los latinos somos más toderos. Sí, somos muy todólogos. Eso es muy bueno por un lado, pero por otro lado a veces no hace daño. Entonces, por ejemplo, miren el manual de especificaciones técnicas de ese banco. Fíjense, aquí tienen ellos todas su tabla de contenido muy organizado. División 5 que es el metal. División 6 que es madera, plásticos y compuestos. El Thermal and Mastery Protection, los openings, el tipo de finish, la especialidad de los equipos, etcétera. Hasta la división 23. Vamos a ver lo que son esas divisiones en un momento. Entonces, fíjense, si yo soy una empresa que me dedico a hacer solo concreto, ¿dónde yo tengo que buscar? Yo tengo que buscar en división 3, fíjense aquí, concreto. Ahí me va a decir todas las propiedades del concreto y los materiales que yo tengo que utilizar para ese proyecto. Aparte de esa división 3, también existe la división 32. Vamos a ver, aquí no la tiene. Sí, exteriores. ¿Por qué yo como concretero tengo que consultar la división 32? Porque en la división 32 están lo que es pavimento. Y hay pavimentos que son de concreto asfáltico. Y por ejemplo, aquí, Portland Cement Concrete Paving. Si yo estoy interesado en hacer el pavimento de concreto hidráulico para ese proyecto, yo tengo que ir a esa división, a esas especificaciones, para ver qué es lo que ellos me están pidiendo. Voy a poner vamos de un pronto. Miren la estructura de cómo el cliente quiere que le presenten el estimado. El cliente te está diciendo aquí, mira, esta es mi estructura. Yo quiero que a cada una de esas actividades, aquí tú me le pongas el precio. Al final, esto va a estar un subtotal. Aquí tienen GC Overhead, un GC Feed, el seguro, los taxes, total. Y aquí él te está pidiendo que tú le des precio de algunas alternativas. Todo eso lo vamos a hablar ahora, en el transcurso de la semana. Entonces, vámonos a ¿por qué es importante chequear todo esto? Ok, ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, ustedes llaman a la planta de concreto y le dicen, mira, yo quiero que tú me des el precio de un concreto de 4000 PSI. Y la persona te va a decir, mira, un concreto de 4000 PSI cuesta $150 la yarda cúbica. Perfecto, tú nada más te enfocaste que eran 4000 PSI. Pero cuando tú vas a la división 31, tú diste un estimado y nunca chequeaste esto. Vamos aquí, división 3. División. Ok. Vamos a estar buscando la división 3. Estos son manuales súper extensos realmente. Estoy muy lejos. Quiero enseñarle esto. Por eso es que estoy perdiendo un poquito de tiempo aquí. Porque división 3, división, página. Lamentablemente, estos proyectos de división 1, todavía estoy en división 1.
No se me desesperen. Dele tranquilo. Muestra Casi, lo que... casi vamos a tomar unos minuticos de receso para que... Ok. División 3, mírenlas aquí. Aquí yo te ponen la estructura. ¿Qué incluye la división 3? El formwork, que es lo que es el encofrado, Ujú. los pisos, la madera, el vapor barrier que tú tienes que utilizar, te dicen la referencia del código ACI. Muchas veces estas especificaciones te la ponen dentro del mismo plano. Otras ocasiones te la ponen en un documento aparte. Aparte, sí. Entonces, ¿qué tú tienes que entregarle? Si te aprobaron el estimado, te ganaste el proyecto, ellos te piden que tú tienes que entregar los submittals, que ya hablamos de eso. Los submittals tú se los solicitas a la planta de concreto. Ahí están todas las propiedades del concreto, etcétera, etcétera, qué tipo de cemento se va a utilizar. Pero fíjense algo aquí. Ese concreto, ellos querían que ese concreto tuviera slack. Cuando la planta de concreto ya te ganaste tu proyecto y al principio tú presupuestaste a $150 la yarda cúbica, pero mágicamente cuando tú mandas eso, ese slack, la yarda de concreto, por ese solo elemento no te sale a 150, te sale a 450 o te sale a 250. ¿Qué tú vas a hacer? Si el estimador no chequeó, ¿qué vas a hacer? Ya eso es un dinero que si ya tú firmaste un contrato, tú tienes dos opciones. O en muchas ocasiones pasa que nadie se da cuenta de eso cuando no hay un control de costo. Nadie se dio cuenta de eso. Tú estabas pagando el concreto a $250 la yarda cúbica, pero tu estimador la puso a 150. Nadie se dio cuenta de que había ese elemento y al final de que ya tú hiciste todo tu proyecto, mágicamente hubo una pérdida de dinero. Nadie supo por qué fue, porque nadie, ni el estimador se dio cuenta de eso, ni había un control de costos, no había nada. Hubo una pérdida mágica en ese proyecto, simple y llanamente porque ese concreto no tenía slack. En tu Ese slab, disculpa. Slack es como, por ejemplo, es un aditivo, digámoslo Ok. en ese sentido. Es como si fuera, se me ha olvidado. Sí, HTA. Eso como, dígame. Como la fibra, profesor. Exacto, más o menos como una fibra. Ujú. Es como si fuera una fibra. Pero es increíblemente que sea el doble de costoso. No creo que se Claro, llegue a eso. sí, sí llega. Créame que sí. Por ejemplo, hubo un proyecto Por donde supuesto. no, por ese material. Ujú. Era Sí, caro sí. ese material porque ese material normalmente se utiliza para cementos ecológicos. En este banco hay un requerimiento muy especial y es que los materiales vengan con una certificación de reducción de carbono, de emisión de carbono. O sea, Es correcto. los materiales que se van a utilizar aquí, como por ejemplo ese, es porque es un concreto que tiene aspectos ecológicos. Porque el banco está interesado en que tener una certificación de reducción de emisiones de carbono. Y el estimador no se dio cuenta de nada de eso. No se dio cuenta de nada de eso. Nadie se dio cuenta. Hay concreto, por ejemplo, concreto con cemento blanco. La yarda cúbica con concreto con cemento blanco anda a $450. Sí, es muy costoso. Es costoso, pero Es muy costoso. el estimador no se dio cuenta de eso. El estimador no se dio cuenta, no leyó. Simple y Yo, llanamente, dígame. escúchame, esta semana nosotros vaciamos una losa, la vacié el lunes, pues, Ujú, y vaciamos una losa con concreto de color. ujú, Realmente era casi el mismo color del concreto, es gris, ¿verdad? Y adicionalmente le ponen sal para que quede un concreto como si fuera eh, con huequitos, como si fueran ujú. corales, ¿verdad? Y es un concreto costoso, Es un, sumamente costoso, es porque un- este concreto tiene que echarse con todos los niveles y al final es el acabado final, no, ya no hay otro, esa- ¿entiendes? no hay otro, exactamente, son cosas. Pero si tú no lo tomas en cuenta, te mato el proyecto. Claro. Entonces, estimar, o sea, estimar
es muy importante. O sea, es una de las elementos dentro de la cadena de producción de una empresa. La estimación yo diría que eso es una de las cosas más prioritarias. Indispensable. O sea, Y le puede ahorrar dinero, ya no para el contratista, sino para el GC. exacto. El, Pe- pero aquí no lo saben usar. Ujú, Aquí ellos, y lo que tú dijiste al principio fue muy importante. Yo creo que lo más importante que he escuchado en este poco tiempo que tengo en este país, que son 2 años y medio, que ellos, en función de los rendimientos del trabajo, de la cantidad de trabajo que hay o que no hay, este, puedes trabajar para perder o para ganar, ujú. pero la idea es que tengas flujo de caja, Flujo de porque caja. tienes que mantener. Yo te entiendo, yo te entendí perfectamente, porque yo estoy contratista, he sido contratista en mi país, y Ujú, sé qué significa eso. Como, como que si no tienes plata, o sea, no puedes mantener el personal que tienes trabajando. exacto. Y para mí, y yo creo que eso es indispensable, pues. Yo creo que la parte más importante, y que me respete, que me disculpen los compañeros de clase, por lo que estoy comentando, es que tú debes honrar los pagos de tus obreros. ¿Entiendes? En mi país era así. Aquí ellos también lo hacen igual. Creo que es así. Pero la idea es que la empresa se mantenga, porque si tú trabajas en función de que la empresa pierda, no vas a tener trabajo. Y aquí, como la metodología de pago normalmente es semanal, hay empresas que pagan semanal. No es fácil tener un flujo de caja donde tú tienes que pagar toda la semana. O sea, el movimiento que aquí se da, la mayoría de nuestros países cobramos cada 2 semanas o mensual. Pero aquí muchas empresas tienen la metodología de pago semanal. Mantener un flujo de pago semanal de dinero, de payroll, no es sencillo. No es sencillo. Entonces, tú, para mantenerte en ese sistema, cuando tú tienes un proyecto que paga mensual o cada 2 meses, mientras tanto tú tienes una nómina ahí que toda la semana tú tienes que estar buscando dinero para pagarla, tú tienes que tener un movimiento, tú tienes que tener movimiento de efectivo. Aquí hay empresas que no se pueden parar. Se paran 2 semanas sin entrarle dinero y fracasan. Porque, repito, aquí hay empresas, aquí hay proyectos donde a ti se te va a pagar cada 2 meses, mensual. Hay otros que te van a pagar inmediatamente tú termines tu trabajo. Estás hablando de desembolso Desem- del propietario a la empresa que está construyendo, ¿no? Exactamente. Tú tienes un cliente, por ejemplo, en este banco. En este banco los pagos son cada, creo que son cada 35 días, 45 días. Porque A ahí, 45 días. exacto, todo eso tú tienes que tomarlo en consideración a la hora de estimar. Porque tú vas a utilizar un capital que tiene tu empresa. Con ese capital tú vas a producir. Entonces, el dinero tiene un valor en el tiempo. O sea, el dinero tiene un valor. Así como existe la inflación que te consume el valor del dinero en el tiempo, día tras día, también existe la otra. Tú tienes que, si tú empezaste con tu empresa con $2,000, a fin de año, esos $2,000, ¿cuánto fue tu producción con esos $2,000? Todo Exacto. eso tú tienes que tomarlo en consideración. Una pregunta, Rafael, y seguramente me lo vas a contestar más adelante, ¿no? Sí, Pero señor. entonces, me estás hablando ahorita de desembolsos, Ujú. del propietario, porque aquí estamos hablando del banco hacia el GC o hacia el contratista o hacia la empresa, ¿verdad? Y esa empresa después desembolsa hacia los subcontratistas, que es el electricista, que si el plomero, que si el mecánico, la parte mecánica, ¿entiendes? O Ajá. el que hace el slab, el que hace las fundaciones, ese tipo de cosas. En función de que estás hablando de eso, ¿aquí se trabaja con valuaciones? No. O ¿Cómo? simplemente mensualmente tú dices, tú tienes que desembolsarme tanto por ciento mensualmente, o cómo es. Ese es otro tema, depende de la naturaleza del contrato. Normalmente, en nuestros países, por ejemplo, en República Dominicana, existe la costumbre de que tú al contratista general, cuando inicia un proyecto, tú le haces un desembolso de un 25% del costo total del proyecto.
para que él empiece, Venezuela también se hace así. para que él empiece. No, pero Ah, en Venezuela es de 30% Varía, varía. varía en más. No, Venezuela. varía, o depende del más. contrato. Varía, depende de las condiciones del contrato. Claro. Exactamente, varía el contrato, Y pero se hacen aquí, evaluaciones, sucesivamente se hacen evaluaciones Periódicas. en Ajá. base a la obra ejecutada. exactamente, igual en República Dominicana, Que te casos, descuentan lo que ya te Y dieron así mismo en de República anticipo. Dominicana eh, también. exactamente. Ahora, existe ese concepto aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que existe aquí? Que si tú quieres, no estoy diciendo que no pase lo mismo que pasa en nuestros países, que se te dan un anticipo en el contrato, un 25, un 30%, lo que sea que se estipulen en los términos contractuales, te dan un avance del proyecto. No estoy diciendo que aquí no pase, pero en la mayoría de los casos, aquí el GC y los subcontratistas tienen que iniciar el proyecto con su propio dinero. Y Es correcto. cada cierto tiempo pueden emitir una solicitud de pago. O sea que ellos trabajan con la plata de uno, pues. Exactamente. Es muy Aquí arrecho. la gran mayoría de los proyectos se manejan de esa manera. Difícil ser GC aquí entonces. No, o sea, ¿qué te puedo decir? Existe la ventaja de que si tú tienes un buen crédito, de que si ya tú tienes, eh, ¿cómo te digo? O sea, aquí existen muchas cosas buenas, pero aquí tú tienes que aprender a manejar tu cash flow, tu capital de trabajo. Eso depende, o sea, tú no puedes salir a entrar a la construcción ahora y creer que tú vas a hacer puentes. Aquí hay un Sí. proceso que tú tienes que agotar a pasito, paso en paso. Un Y de pasito. acuerdo a tu récord crediticio, ir creando tu línea de crédito como comercial, pues. Me están preguntando que si la solicitud de pago, sí, se hace una solicitud de pago. Hay algunos formatos que se utilizan a proyectos comerciales, básicamente institucionales, donde tú sometes como subcontratista al GC y el GC somete al cliente. Entonces hay unos formatos que van en función de lo que estipula el contrato. Eso lo vamos a ver todo eso, así que no se me preocupen. Este, Rafa, te tengo una diga. pregunta con respecto al contrato del GC con el subcontractor. Ujú, Y es cuando el contrato es turnkey. ajá. ¿Qué pasa si el contrato que yo estoy haciendo unos disclaimers, unas excepciones que yo no quiero incluir y se cumple que se cumple pues que llegamos al momento de que tengo que hacer esas actividades o ellos me piden hacer esas actividades que obviamente yo no estoy incluyendo en mi contrato como subcontractor hacia el GC? ¿Cómo se hace en ese caso o cómo se discute en ese caso? Todo Porque en depende. teoría ellos tienen un contrato turnkey que tienen toda una documentación larga en sus specs, Ajá. pero bueno, hay cosas que a veces no te conviene incluirlas. Por ejemplo, si tú tienes un contrato turnkey y tú eres un GC y tú Explíqueme qué es un contrato turnkey, llave en por favor. mano, o sea que tú vas a entregarlo Ok, todo. Ujú. exacto. Cuando tú estás leyendo la invitación, o sea, un cliente, ya sea el Estado, el gobierno federal, el estatal, un cliente privado, quien sea, hace una publicación de que hay un proyecto que se va a licitar, que se va a hacer un bid. En ese bid hay manuales. Ahí te especifican, tienes que leerlo, todo lo que está ahí. Si tú eres GC, tienes que leer todo lo que está ahí porque ahí te dice en el contrato qué cosas tú puedes hacer y qué tú no puedes hacer. Supongamos que el contrato era turnkey y tú estás participando compitiendo con muchas personas, ¿verdad? Y tú ganaste, pero mágicamente tú ganaste porque tú no incluiste el sidewalk exterior, todo lo que son por donde caminan las personas, el sidewalk, las aceras, Ujú. no sé cómo Ujú. se dirá en El Venezuela. sidewalk. Caminería, Sí, caminería. sí, Exacto. aceras, aceras. Mágicamente tú no incluiste eso. Lo que te va a decir el cliente del proyecto es, no, tú tienes que hacerlo, eso es parte de tu contrato. Porque esto era un contrato turnkey.
Tú sabes, no era un contrato ni de por precios unitarios, nada de eso, era llave en mano. Tú tenías que entregarle tu proyecto completo, no importa qué exclusiones tú pusiste o no pusiste. Si tú no leíste bien ahí las informaciones que ellos te estaban diciendo, ya eso es problema tuyo. O sea que ahí la compañía tiene que asumir la responsabilidad de todo, porque al Cl- final quien cometió el error fue él no. Fuiste tú, fuiste tú. Entonces, repito, Bueno, Sí, yo, lo yo quiebra, tuve quebró la esa pelea empresa. hace poco. exacto, entonces yo no quiero asustarlo con todo esto, simple y llanamente lo que quiero es que tomen conciencia de lo importante que es la estimación. Lo importante es que el estimador sepa lo que está estimando, tener conciencia de las especificaciones del proyecto. Si tu empresa se va a dedicar a hacer movimiento de tierra, si tu empresa va a ser área de concreto, si tu empresa es asfalto, si tu empresa es de metal, vas a levantar estructuras metálicas, si vas a hacer lo que son los handrails solamente. Aquí, en este curso vamos a tratar de ver cada una de todas esas actividades, cómo estimarlas, cómo tenerlas en consideración, cómo pensar como subcontratista y cómo pensar como GC. Todo eso lo vamos a ver, Dios mediante. Entonces, vamos a tomar un receso. Yo quería de 10 minutos, estaba programado un receso de 10 minutos, pero lo vamos a hacer de 5 minutos. Así que, Perfecto. porque hay mucho contenido todavía. Así que los Eh, espero Dale, en 5 dale, pues. minutos. Ok.